Y hoy quiero hablarle de un gozo, que es el gozo por el cual Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, para que nosotros tengamos. Y es el gozo de la salvación. Dígale a su vecino, ese es el gozo más importante que tenemos. El gozo de la salvación. El gozo de la salvación, si está en nuestra vida, si usted entiende el peso de lo que es gozarse por su salvación, como veremos en esta entrega, usted se va a dar cuenta de que si usted le da la importancia al gozo de su salvación, usted va a poder transitar todos los días de su vida en la tierra con mayor fortaleza espiritual. El gozo de la salvación no es un gozo que depende de una circunstancia. No depende de que todo esté bien en esta tierra para que nosotros podamos experimentar el gozo de la salvación. De hecho, en las Escrituras, y como vamos a ver el día de hoy, muchas personas en circunstancias sumamente difíciles de experiencias humanas, donde no han tenido nada, donde han estado al borde de la muerte, han podido conservar el gozo de su salvación, porque el gozo de la salvación no depende de la circunstancia. Y usted y yo como creyentes tenemos que acostumbrarnos a que este gozo no lo quite nada ni nadie en nuestra vida. La Biblia dice en Juan capítulo 16, verso 33, una verdad que nos acompañará hasta el día en que Jesucristo venga por nosotros. Una de las cosas que más me gusta a mí del cristianismo es que no le vende a uno una falsa esperanza. El cristianismo es la doctrina más realista que usted puede encontrar en el planeta Tierra. Jesucristo, antes de irse del mundo, le dijo a sus discípulos, a sus seguidores, una realidad que nos va a acompañar hasta el fin de la humanidad. Y mira lo que dice Juan, capítulo 16, verso 33. Estas cosas, dice, os he hablado para que en mí tengáis, como dice, paz. En el mundo, dice, tendréis, ¿qué dice? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está claro, el cristianismo no nos exime de pasar por momentos de aflicción en esta tierra. Muchas veces los cristianos, cuando vemos que otros creyentes están pasando por malos momentos, creemos que la gracia de Dios o el favor de Dios se apartó de ellos. Y de repente vemos que alguien se enferma y uno dice, algo hizo que está pasando por eso. Pero déjeme decirle, una de las cosas que tenemos que tener claridad es de que independientemente que somos cristianos, también vamos a tener aflicciones en esta tierra. Vamos a tener aflicciones. El día de ayer estaba viendo las noticias, un mini noticiero que veo, y me impresionó cómo al principio del noticiero empezaban con el hecho de que en los bombardeos y en la guerra que hay hoy entre Ucrania y Rusia, Ucrania, el día de ayer o el día de antier, una bomba alcanzó un lugar donde habían 300 personas y 300 personas murieron. Imagínense de que es como que ahora mismo venga algo sobre nosotros y aquí todos muramos. Ese nivel de tragedia. Y mientras miraba la noticia de wow, 300 personas, eso es un número fuerte. Pero me llamaba la atención que en el mismo noticiero, minutos después, estaban dando otra noticia muy contrastante. Y era sobre un festival que yo creo que todavía el día de hoy se está realizando en la ciudad de Miami. Se le llama el Festival de la Música Ultra Music Festival. En estos momentos, donde se esperaban que miles y miles de personas llegaran a bailar música techno en las calles por 2 días. Y mientras escuchaba esta noticia me daba cuenta de los contrastes que hay en la humanidad. Mientras unos lloran, otros bailan.
¿Y sabe qué? Eso va a ser así hasta el día en que Dios termine con la historia de lo que ha profetizado en la humanidad. Eso va a ser así. En su vida y en la mía van a haber también experiencias como esta. Y entonces, si nuestro gozo depende de las circunstancias, nada más, si solamente dependiera de las circunstancias que vivimos, no habría esperanza para nosotros. Porque entonces, si las circunstancias están bien, tendríamos gozo. Si las circunstancias están mal, nos echaríamos a morir. Pero la Biblia enseña que hay un gozo que viene sobre la vida del creyente cuando entiende el peso de su salvación, de lo que significa realmente haber aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y déjeme decirle algo, la esperanza, este gozo se basa en una cosa, en una esperanza, y es en la esperanza de la vida eterna. El gozo de la salvación tiene un fundamento, y es que un día vamos a estar con Cristo en la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en esa vida eterna Dios sí promete, ahí el Señor promete que dará a los que le siguieron, a aquellos que se sacrificaron, a aquellos que entendieron el mensaje de la salvación, una vida eterna, la cual dice en Apocalipsis 21:4, léalo conmigo, dice, donde Dios va a enjugar, que dice, toda lágrima. Todos lloramos por diferentes cosas en la vida, pero en la vida eterna dice la Biblia que ahí ya no habrá más lágrimas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. No va a haber más lágrimas. Dice que tampoco va a haber muerte. No va a haber, dice, más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas, dice, dejaron de existir. Aquí claramente vemos que Jesucristo, Dios, tiene preparado un día donde cambiará la realidad de este mundo para una eternidad donde la Biblia dice que ya no habrá más llanto, no habrá más tristeza, ni más dolor. Y esa esperanza debe de ser el gozo dominante en nuestra vida. Cuando usted tiene ese gozo como su gozo principal en la vida, usted va a actuar de diferente manera, usted va a ver la vida de diferente manera. Muchas veces uno habla acerca de lo que es el regalo de la salvación y de la vida eterna. Y pareciera como que uno estuviera dando una receta de cómo hacer tortillas. Mire, generalmente yo nunca veo que a mí la gente se me duerma en la predicación. Pero hoy en el primer servicio estaba hablando de este tema. Mire varios rostros durmiéndose. Y yo digo, wow, qué increíble. Porque generalmente los temas donde uno predica, Dios te va a prosperar y Dios te va a sacar del hoyo financiero y Dios te va a dar salud, emocionan tanto a la gente que hasta encima de la silla se levantan y aplauden y todo. Pero cuando uno predica de que no hay nada más importante que un hijo de Dios puede tener y alcanzar, que la salvación de su alma, la salvación de su eternidad, porque como dicen las Escrituras, ¿de qué le sirve al hombre ganar, como dice, el mundo y perder su alma? Y déjeme decirle, Jesucristo vino para que nosotros tuviéramos vida eterna y que fuéramos librados de la condenación eterna. Porque el mensaje del Evangelio jamás puede dejar de testificar de que hay un infierno. Y es un infierno eterno, donde dice la Biblia que el fuego nunca se va a apagar. Y solo el creyente que entiende verdaderamente de lo que va a ser salvo en la eternidad, es un creyente de que puede apreciar el gozo de su salvación. Ahora, para darle solamente un ejemplo, los grandes hombres de la fe,
Los grandes hombres de la fe que están en las Escrituras, que nosotros tenemos como referencia de fe, fueron hombres que le dieron más importancia a la vida eterna que a cualquier experiencia que nosotros podamos tener en esta tierra. Solamente para darles un ejemplo, empecemos con el rey David. Empecemos con el rey David. Como todos saben aquí, el rey David fue un hombre que gozó de la bendición de Dios, pero un día pecó, se metió con una mujer que no era la suya. Y producto de haber hecho eso, también mató al marido de la mujer. Esto fue grave. Y dice las Escrituras que Dios le mandó al profeta Natán para que le dijera que esto iba a tener consecuencias. Dios perdonó a David, pero no quitó las consecuencias de su pecado. Y muchas veces, déjenme decirle, Dios ya nos perdonó de cosas que hemos hecho, pero todavía deja que vivamos las consecuencias de nuestro pecado. Por eso es de que uno no puede tener esta filosofía y esta doctrina de que, sí, Dios ya me perdonó, ya eso ya pasó. Uno tiene que ser responsable de sus actos, porque si bien es cierto que Dios perdona, pero esto no quita de que muchas veces tengamos que seguir viviendo las consecuencias de las decisiones que tomamos. Yo he escuchado gente que dice cosas como, por ejemplo, niña, pequemos, acostémonos. De todos modos, Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de gracia. Él nos va a perdonar, Él nos va a restaurar, Él es un Dios grande en perdón. Y si es cierto que Dios perdona, amén. Pero eso no quiere decir que debemos de ver el perdón de Dios como una cosa ligera, porque aunque Dios nos perdone, siempre hay consecuencias del pecado. Entonces, el rey David, dice la Biblia, que había pecado con esta mujer y se arrepintió, pero Dios le mandó a un profeta y le dijo, mire, esto va a tener consecuencias sobre usted y usted no se va a salvar de estas consecuencias. Y le dijo lo siguiente, por cuanto usted hizo esto, no se va a apartar, para empezar, la espada de su casa. Siempre va a haber guerra entre su familia. Y eso se cumplió. Los hijos de David se mataban entre ellos por el reino. Luego le dijo que el reino no iba a permanecer tal y como Dios se lo había entregado, que era un solo reino, sino de que el reino iba a ser dividido y que la casa de David solamente se iba a quedar con parte del reino que Dios le había entregado. Y eso se cumplió también, porque dice la Biblia que después del rey Salomón, cuando vino su hijo a reinar, el reino de Israel ya no fue uno solo, sino que estaba dividido en dos reinos. En el reino del norte, el reino del sur, uno tenía 2 tribus, el otro tenía 10 tribus. Se cumplieron las consecuencias del pecado de David. Pero mire qué interesante. David recibe la noticia de que ya las cosas en su familia nunca más van a volver a ser igual. Y si a mí me hubieran dado esas noticias, y yo sé que a usted también, yo hubiera corrido a la presencia de Dios a decirle, Señor, quítame esas consecuencias de mi vida. No dejes que eso llegue a pasar. Pero la oración que corre a hacer David nos señala dónde estaba la prioridad en su vida espiritual. Y quiero que la lea conmigo en Salmos capítulo 51, verso 12. Miren lo que dice. David corre a la oración después de haber sido advertido de las consecuencias de su pecado, y David eleva una oración específica. Y él le dice al Señor, Señor, le dice, devuélveme el gozo de tu salvación. David estaba preocupado por la salvación de su alma, más que por las consecuencias que vendrían después sobre su casa, porque entendía que la salvación que Dios le había dado, su salvación eterna, su vida en la eternidad, pesaba muchísimo más que cualquier cosa que nosotros podamos vivir en esta experiencia humana.
Y David corre y le dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y hay personas aquí que necesitan hacer esta oración, que han perdido el gozo de su salvación hace mucho tiempo. Ni siquiera piensan en la salvación, no piensan en su eternidad. Y por eso es que viven en una vida de frustraciones, de tristeza, de amargura, porque están creyendo que esta vida solo se trata de su experiencia en la carne, pero hay una vida que está más para allá. Y mire, esto es algo, este conocimiento de la vida eterna es algo que se ha tenido desde el principio de la humanidad. La Biblia dice que Dios puso en nuestros corazones, Dios puso, dice, el sentido de la eternidad. Dios sabe, o sea, el ser humano de manera subconsciente, instintiva, llámele como usted le quiera llamar, pero el ser humano sabe que después de aquí viene otra cosa. Por eso es de que generalmente ningún ser humano se quiere morir, por el temor de lo que va a pasar más allá, ¿ya? Y este conocimiento lo tuvo también el patriarca Abraham. Estamos hablando de un hombre que vivió hace más de 4,000 años por lo menos, hace más de 4,000 años, donde todavía no se tenía el conocimiento, la revelación de la vida eterna tal como usted y yo la tenemos, porque Jesucristo vino a la tierra a revelarnos un poco más de detalles acerca de esta vida eterna, y Jesucristo reveló, ¿verdad?, el infierno, y reveló también todo lo que va a pasar con sus hijos en el cielo. Él dijo, me voy y me voy para prepararles, como dice, una morada, para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso lo reveló Jesucristo en su venida. Ahora, el patriarca Abraham no tenía esta revelación completa de la eternidad como la tenemos usted y yo. Pero mire qué interesante, a pesar de no tener una visión clara de la eternidad, Abraham vivía para esa eternidad. Y todo lo que hizo y las decisiones que tomó en su vida se basaban en que él creía en esa eternidad. Y se lo voy a probar. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 8, léalo conmigo. Por la fe Abraham, siendo, dice, llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Y luego en el verso 9 dice que todo el tiempo que él vivió, él moró como si fuera un peregrino y extranjero en la tierra. Mire, a mí me tocó vivir como extranjera por un tiempo de mi vida en un país que no era mi país. Viví 6 años con mis padres en Estados Unidos. Y yo miraba que cuando uno llega allí como extranjero, uno no se aferra ni hace planes a largo plazo. En aquellos años yo miré que mi mamá todo el tiempo tenía la meta que iba a regresar, que iba a regresar. No compramos casa, no adquirimos grandes deudas, nada, porque la meta era ahorrar para regresar. Esa es la actitud de un extranjero cuando está en un lugar. Sabe que no se puede aferrar a ese lugar. ¿Ok? Entonces la Biblia dice de que Abraham vivió como extranjero en la tierra y él tenía una razón para vivir como extranjero. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 10, nos da la razón por la que Abraham vivió de esa manera. Y dice así, porque él esperaba la ciudad, dice, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí estamos viendo un hombre de la fe, el padre de la fe, actuar y vivir como vivió en su vida en la tierra, porque él tenía una esperanza en la eternidad. Cuando nosotros tenemos esta esperanza en la eternidad, vivimos muy diferente aquí en la tierra. Y después vamos a ver eso. Vivimos muy diferente en la tierra. Y la Biblia dice, Abraham tenía esta esperanza. Por eso no se aferró a nada. Vivió en la tierra, como dice,
como si fuera un peregrino y un extranjero. Vamos a otra persona que también tenía la esperanza de la eternidad, y esa fue, vamos a hablar ahora de Moisés por un momento. Moisés es uno de los grandes del judaísmo y del cristianismo también. Muchas de las cosas que practicamos con Moisés en nuestra vida cristiana vinieron por revelaciones que Dios le dio a Moisés. Y veamos lo que dice Hebreos 11 del 24 al 25. Y le estoy llevando por todos estos ejemplos para que usted vea que este es un tema central en la Biblia y que se manifestó en diferentes épocas y en diferentes hombres de Dios. Y si esta gente que fueron tremendos hombres de Dios tenían esta esperanza, nosotros también tenemos que tener esa esperanza. Y mira lo que dice de Moisés, dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Mire, cuando una persona tiene la esperanza que tenía Moisés, siempre va a elegir sufrir, que dice la Biblia, que gozar de los deleites temporales del mundo. ¿Por qué Moisés prefirió? Él podía elegir, no era como que él no podía elegir. Los israelitas no podían elegir, pero Moisés sí podía elegir, porque él fue criado en la cuna del faraón. Esto no fue un sufrimiento que él le vino porque sí, sino un sufrimiento que eligió. Así como usted y yo también, habrán momentos en la vida que uno va a tener que elegir sufrir por causa de Cristo que deleitarse en las cosas del mundo. ¿Ya? Hay gente de que le tiene tanto pánico al sufrimiento, al aburrimiento y todas estas cosas que se prestan para pecar en contra de Dios y no valorar su eternidad. Pero Moisés, dice la Biblia, que fue lo contrario. Mire lo que dice aquí. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, dice, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Yo le hago una pregunta a usted en esta mañana. ¿Usted tiene su mirada puesta en el galardón? Y yo le voy a decir, la respuesta a esa pregunta no la responde una creencia, la responde su estilo de vida. Porque cuando las personas tienen su mirada puesta en el galardón de la vida eterna, su estilo de vida es muy diferente. Es muy diferente a aquel que cree de que en esta vida lo es todo y, como dicen las Escrituras, comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay consecuencias eternas. Pero cuando uno tiene la mirada puesta en el galardón, uno se cuida. Uno se cuida lo que ve, uno se cuida lo que escucha, uno se cuida lo que habla, uno cuida lo que hace, porque sabe de que no es para esta vida que está viviendo. Así de que Moisés dijo, yo prefiero que me maltraten a gozar de los deleites temporales del pecado. Vamos a otro también que tenía bien claro, otro héroe de la fe, que tenía por prioridad la vida eterna, por prioridad. Y este fue el apóstol Pablo. Pablo tenía por encima de todo lo que podía alcanzar en esta vida la prioridad de su salvación, de la vida eterna. Y miren lo que dice en Filipenses capítulo 3, verso 14. Leamos lo que dice. Dice, hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. O sea, estaba diciendo, en esto me enfoco. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado, como dice, atrás ¿de qué? Atrás de Cristo, o sea, la vida que tenía antes de Cristo. Yo me olvido de eso, dice Pablo. Yo me olvidé de eso.
Mire, hay personas que todavía no han dejado atrás su vida antes de Cristo. Siguen viviendo la misma vida, a pesar que ya hicieron su decisión por Cristo. Siguen viviendo igual, de la misma manera. Pero Pablo dice, yo eso ya quedó eso atrás en mi vida. Y cuando uno deja atrás esas cosas en la vida, no está anhelando lo que pasó atrás. Yo me he encontrado con personas que me han dicho, pastora, antes de venir a Cristo me iba mejor. O sea, cuando ellos evalúan su vida con Cristo y antes de Cristo llegan a la conclusión y dicen, antes me iba mejor que ahora que estoy en Cristo. ¿Y saben por qué llegan a esa conclusión? Porque todavía no entienden la salvación tan grande que han adquirido por creer en Cristo Jesús. No la entienden. Porque si la entendieran, amados hermanos, ¿sabe qué pasaría? No habría nada del mundo que los atrajera. No pondrían en riesgo eso que Dios ya le dio. Entonces gente dice, a mí me iba mejor. Es que si supieran verdaderamente la salvación que han recibido, no dijeran eso. Pero Pablo dice, mire lo que dice, prosigo, que dice, a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabía, amados hermanos, que está establecido que todos los hombres mueran y después de esto viene un juicio? Todos vamos a dar cuenta. La Biblia dice de que los impíos darán cuenta en el trono blanco, pero los cristianos también vamos a pasar por un tribunal donde vamos a dar cuenta de lo que nosotros hicimos en este cuerpo. Y la Biblia dice que allí vamos a recibir recompensa. Le hago una pregunta, ¿está viviendo usted para ese día? ¿Vive para ese día? Para que ese día, cuando llegue y le diga Señor su nombre, digamos que el Señor diga mi nombre, Carolina, venga para acá. Mire, ese día va a llegar y usted va a estar allí. Usted va a dar cuenta, yo voy a dar cuenta. Y entonces Pablo dice, yo vivo de tal manera que cuando ese día llegue, yo reciba un galardón. Dice la Biblia que algunos serán salvos como por fuego. ¿Sabe qué significa eso? Que con costo se van a salvar. No van a recibir galardones. Como por fuego. Es como cuando usted pasa con 60 la materia. Así. Algunos, dice, serán salvos como por fuego. Apenitas y se van a salvar. Pablo no vivía una vida para llegar allí y bueno, pues te salvaste. Vivía una vida para recibir un galardón de parte de Dios. Y usted y yo tenemos que anhelar esa vida. Y mira, había un grupo de creyentes, en Hebreos también relata un grupo de creyentes que estuvieron dispuestos a padecer cualquier tipo de cosas en esta vida, porque dice la Biblia que tenían una esperanza eterna. Y leamos lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2, dice así. Jesús soportó la cruz, bueno, aquí hablando de Jesús también, dice que soportó la cruz, dice sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha de Dios. Cuando uno sabe y entiende la alegría y el gozo que le espera a uno en la eternidad, uno no pone en riesgo esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Uno no va a andar jugando con la santidad, de la cual dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces,
Cuando la esperanza de este gozo es dominante en su vida, quiere decir que es lo que más le gusta a usted, lo que más lo hace feliz, el motivo por el cual usted se siente pleno y satisfecho. Van a pasar algunas cosas en su vida. Y como le dije al principio, no es que Dios quiere que este sea el único gozo, pero debe ser el gozo dominante en nuestro corazón. Yo he comido muchas comidas en mi vida, pero hay una sola que me hace excesivamente feliz, que es el maduro frito con queso. Esa es mi comida. Ya. A mí me pueden poner cualquier cosa en el plato y yo digo, qué rico, qué bueno, ay, qué bonito. Pero mi favorita es maduro con queso. En la vida usted va a poder gozar de muchas cosas que Dios las hace, porque Dios es un Dios bueno, amén. Va a poder gozar de su matrimonio, de su trabajo, va a poder gozar de su carrera, va a poder gozar de la obra de sus manos, todas esas cosas. Pero cuando usted piensa en el gozo de la salvación, no hay manera que el alma de un creyente pueda sentir depresión, ansiedad, frustración. Si este creyente cierra sus ojos y dice, mi nombre está escrito en el libro de la vida, no hay manera en que usted pueda sentir depresión. Automáticamente, solo el traer a su memoria que su nombre está escrito en el libro de la vida, con solo saber de que si usted muere, usted va a la presencia de Dios. Ya eso, ¿sabe qué hace en todo su sistema emocional, psicológico? Automáticamente le saca, lo libra de las garras de la ansiedad y de la depresión. Y pruébelo la siguiente vez que usted se sienta vacío, triste en su vida. Comience a pensar en su eternidad y el precio que Cristo pagó para que usted y yo seamos salvos, y le va a abandonar la tristeza. ¿Qué pasa cuando esta esperanza es el dominante de su vida? Lo primero que va a pasar, amados hermanos, es que su relación con el mundo va a cambiar. La manera en que usted se relaciona con el mundo, con los deleites del mundo, eso va a cambiar automáticamente. Cuando el gozo de la salvación es su predominante, usted no va a estar anhelando las cosas del mundo, sufriendo porque no puede hacer esto, porque no puede hacer aquello que hacen en el mundo. Eso va a cambiar en su vida, porque usted se va a deleitar en Dios. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Y entonces cuando le vengan las propuestas, cuando vengan esas cosas que lo llaman y le dicen, vení, para que usted goce del pecado, eso ya no va a aparecer en su vida. ¿Por qué? Porque usted ha hecho del gozo de la salvación su gozo principal en la vida. Ya no lo va a llamar esas cosas. Cuando era adolescente, tenía una amiga y recuerdo que un día estábamos las dos y otra muchacha platicando y alguien le preguntó y le dijo, ¿y vas a ir hoy a la discoteca? ¿Vas a ir? Dale, va a estar genial, vas a ir. Y le dice mi amiga, no voy a ir ahí. ¿Pero por qué? Le dice la otra, te lo prohíben en tu iglesia. No me digas que sos de esas evangélicas que todo le prohíben. Y la respuesta de mi amiga, imagínense cómo me habría impactado, que eso fue hace 33 años en mi vida y todavía la recuerdo como que si fuera ayer. Mi amiga le dijo, no, es que ahí no hay lo que yo ando buscando. Ese tipo de gozo no es el que yo busco. Ese tipo de alegría no es el que a mí me llena. No es que me prohíban, no es que me digan, no vayas para allá. Mire, debe de llegar un momento en su vida, amados hermanos, en que usted obedece a Dios porque le deleita obedecer a Dios. No porque es una camisa de fuerza el cristianismo. Ay, es que
¿Por qué no fumas? Es que en la iglesia me prohíben fumar. No, esa no debe de ser la motivación para alejarse de los vicios en su vida, sino porque la motivación en su vida es porque usted se deleita en hacer la voluntad de Dios. Y cuando eso empieza a pasar, usted va a dejar de decir cosas como, ser cristiano es difícil. Más difícil es irse al infierno y vivir una vida de pecado y saber que va para el infierno. Eso sí es difícil. Y mi amiga le dijo, ahí no está lo que yo ando buscando en esta vida. Eso no es lo que a mí me da alegría. Y eso me impactó. Porque sabe que el cristianismo no se trata de las reglas que supuestamente le imponen a uno. El cristianismo se vive siempre y siempre será así. Se vive desde la voluntad. Por eso la salvación es individual, porque nadie puede presionar a otra a ser salvo. Y usted no va a ser salvo porque su mamá, su papá, su esposo, su esposa la metió a la fuerza a la iglesia. Esto tiene que salir del corazón, de una decisión personal de seguir los pasos de Cristo. Es personal. Usted puede ser la hija o el hijo de una santa mujer de Dios, irse al infierno. Usted puede estar casado con una mujer santa y se va a ir al infierno. Porque esto, amados hermanos, es una decisión personal. Nadie puede obligarlo a usted a hacer la voluntad de Dios. Nadie puede obligarlo a usted a hacer la voluntad de Dios. En mi experiencia con mi hija, mire, cuando ella nació, nosotros estábamos a punto de ser nombrados pastores. Mi hija ha crecido dentro de una familia pastoral toda su vida. A los 14 años ella tuvo sus momentos de rebeldía y un día yo le dije a ella, quiero que me seas clara con algo. Vos crees en Jesucristo porque vos crees en Jesucristo o porque yo y tu papá te presionamos a que vivas una vida en la iglesia y en el cristianismo. ¿Y sabe lo que me dijo mi hija? Con 14 años. Me dice, las dos cosas, pero más porque tú y mi papá me presionan. El día que mi hija dijo eso, yo me vine llorando a la iglesia. Yo dije, Señor, ¿de qué me sirve a mí predicar el evangelio y que en mi casa, mis propios hijos, mi propia hija no esté convencida de este mensaje? ¿Ya? Porque eso es así, usted puede ser el hijo de quien quiera. Y aún así, esto es una decisión que usted tiene que tomar de manera personal. Y cuando ella tenía 15 años, ella fue a un retiro y el Señor la tocó. Y me dijo ella, mami, yo voy a seguir a Jesucristo. Y ya estaba hasta bautizada, imagínese usted. Yo la había hecho que se bautizara a los 11 años, porque yo me bauticé a los 11 años también. Pero aunque ya ella había hecho el 1, 2, 3, se había bautizado, todas estas cosas, ella todavía tenía dudas en su corazón si este era el camino para ella. Hace poco, platicando con ella, me dice, casi me vuelvo agnóstica. ¿Sabe lo que le diga a un hijo suyo que casi se vuelve agnóstico? Los agnósticos son de la gente que dice, creo y no creo, ahí estoy. Pero un día el Señor la tocó, ella tuvo una experiencia personal con Jesucristo. En un retiro, en un campamento, y ella me llegó diciendo, mami, yo voy a seguir al Señor y yo lo voy a servir. Pero me pidió algo, me dice, no me quiero congregar en Osana con ustedes, porque yo no quiero vivir la experiencia y la presión de la hija del pastor. Permitidme congregarme en el Raizón. Y yo le dije, dele. Y allá está sirviendo en el Raizón. Pero ¿por qué le cuento esto, hermanos amados? Porque esto es una decisión personal. No importa con quién estemos, de quiénes seamos hijos, Jesucristo tiene que ser para nosotros una experiencia personal. Y servir a Jesucristo debe de ser un deleite en nuestra vida.
Jamás puede ser nuestra relación con Cristo una carga. No puede ser algo pesado, debe ser un deleite. Y cuando el gozo de la salvación es lo que más, a lo que más le damos importancia, entonces vamos a poder decir, como dijo el apóstol Juan cuando dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, que dice, permanece para siempre. Ya comenzamos a ver las cosas del mundo como pasajeras. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Lo segundo que va a pasar en su vida es que usted va a aprender a valorar su eternidad mucho más que su vida terrenal. ¿Y cómo se vive esto en la práctica? Bueno, Jesús lo dijo en Mateo 6, 20 y 21. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 6, 20 y 21. Dice, es mejor que amontonen riquezas en el cielo. La mayoría de los seres humanos, desde que inicia su vida hasta que se muere, está enfocado en la adquisición de bienes materiales. Jesús dijo, no, ese no puede ser su prioridad en la vida. No puede ser su prioridad. Tiene que haber algo más grande que eso para los hijos de Dios. Más que ser una máquina de hacer dinero, de comprar propiedades, de pagar deudas. Hay algo más para usted y para mí que eso. Y Jesús dijo, no, es mejor que amontonen, dice, riquezas en el cielo. Y después nos va a decir cómo se amontonan esas riquezas en el cielo. Y mira lo que dice, allí nada se echa a perder, ni la polilla, ni lo que destruye, dice, lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Y escucha esto, qué importante, que dice, recuerden que la verdadera riqueza, o sea, eso por lo que usted tiene que trabajar diariamente en su vida, más de lo que trabaja por sus riquezas materiales, dice, consiste en obedecerme de todo corazón. La actividad principal de su vida cambia cuando usted entiende que hay un cielo donde usted está depositando riquezas eternas. Va a cambiar completamente en su vida. Y lo tercero que va a pasar y lo último, cuando una persona sabe de la vida eterna y hace de eso la fuente de su gozo principal, esta es una persona que va a ser más fuerte ante toda circunstancia adversa en la vida, hasta en la muerte. Cuando un creyente sabe de la vida eterna, se goza en la vida eterna, entiende el significado de su salvación, ni siquiera algo tan terrible como la muerte lo derrumba a suelo. Y si no, usted puede fijarse en cómo vive el luto una persona que conoce a Dios y otra persona que no conoce a Dios. Son dos mundos muy diferentes. Cuando la persona sabe de que su familiar recibió a Cristo en su corazón, sabe de que esa persona no está muerta, y sabe que yo siempre, cuando alguien de la congregación o cercano fallece, no me gusta decir se murió, siempre me esfuerzo por decir partió con el Señor, porque dice la Biblia que en Jesucristo, dice la Biblia que todos vivimos en Él, que Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Entonces usted ya vive aún la circunstancia más penosa de la vida, que es la muerte, la vive de diferente manera. La vive de diferente manera. ¿Ve? Mire lo que dice Hebreos 11:35, dice, algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Estaban hablando de la persecución a los primeros cristianos. Y dice, al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir y estarían, como dice, muchísimo mejor. Mire, si los primeros cristianos no hubieran tenido esta esperanza, nosotros no estuviéramos sentados aquí.
no estuviéramos sentados. Porque ¿para qué entregar su vida por algo que no tiene valor y que es pasajero? Pero esa gente podía entregar su vida para que el evangelio siguiera siendo predicado, porque sabía de que si morían, aun si ellos morían, iban a resucitar a una vida mejor. Por eso es que las Escrituras dicen que si nosotros no creyéramos en la resurrección de los muertos, dice la Biblia, vana sería nuestra fe. De nada serviría. Quiero terminar ahora con dos imágenes. La primera es una imagen que me encontré recientemente de cristianos arrodillados en medio de la guerra que se está viviendo el día de hoy. En la guerra que se está dando en el día de hoy, ahí está muriendo todo tipo de gente, cristianos y no cristianos. Ahora le hago una pregunta: ¿nosotros somos mejores que ellos? No, para nada. Muchas veces decimos cosas como, mira lo que le está pasando, algo malo hizo. No, hay cosas malas que también le pasan a los hijos de Dios. Pero, ¿qué hace la diferencia con esta gente? Esta gente cree. La diferencia con ellos es que esta gente sabe que si les toca morir, van a una eternidad con Cristo. Era el año 2001, si no me equivoco, el 9 de septiembre del 2001, cuando entro a mi trabajo y está la noticia de las Torres Gemelas. Y fue un impacto ver caer las Torres Gemelas. Dios me permitió estar allí, como en el año 92, creo que estuve allí. Así que me impactó muchísimo verlas caer. Y comencé a escuchar el testimonio de la gente que había estado dentro de esa tragedia. Y hubo uno que me impactó, de un hombre, un hijo de Dios, tan hijo de Dios como usted y tan hijo de Dios como yo. Un hombre que llamó a su esposa y le dijo: mi amor, hoy me voy con el Señor. Cuide a los niños, nos vemos en el cielo. ¿Usted sabe lo que es eso? No todo el mundo puede decir eso. Pero cuando el creyente sabe a qué fue llamado, a alcanzar salvación y vida eterna, no hay tragedia, no hay circunstancia en este mundo que le pueda quitar el gozo de su salvación.